Hola Guadalupe, es un gusto estar aquí contigo en este parque tan lindo en la Ciudad de México y pues muy contenta de poder platicar contigo y más bien pues que tú nos platiques sobre tu vida, tu obra, como artista, como cineasta, pero bueno, me gustaría que empezáramos un poquito más en orden y que nos platicaras, pues primero que nos contaras sobre tu infancia, sobre dónde naciste, cuándo, quiénes eran tus hermanos, en fin, como este primer momento de tu vida que además pues no fue aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, si te quieres presentar también, tu nombre completo. Hola Maite. Bueno, aquí estamos en un parquecito que me resuena familiar. Contarte de mi infancia, yo soy Guadalupe Sánchez Sosa, nací en Córdoba el 6 de octubre del 55. Acabo de leer mi acta de nacimiento ayer y descubrí en la clínica por ahí que ya no debe existir. Y bueno, nací dentro de una familia, pues dentro de una familia liberal para lo que es Córdoba, Maite. Soy la menor de 7 hermanos, con primos agregados llegamos a ser en casa 9, a veces hasta más, en una casita céntrica, sencilla. La escuelita, que era una escuela que para mí pasó a ser una escuela primaria y kinder muy entrañable, ahí en la avenida 2, enfrente de la escuelita que tenían unas señoritas solteras, las señoritas Nadal, y que hicieron una escuela hermosísima, que yo la recuerdo con mucho cariño porque era una escuela mixta donde aprendías un montón de cosas dentro de lo que podía ser una escuelita de pueblo, ¿no? Que aprendías, igual nos daban solfeo, que nos daban bordado, que aprendías pues lo que tenían que llevar del programa de la primaria, pero yo tenía compañeros y compañeras y amiguitas muy diversas. Jugábamos mucho en la calle, tenía mis vecinitas que eran 3 hermanas, Luna se apellidan, y era una casa con una puerta abierta, porque éramos un montón. Le llamaban en algún momento la casa de la puerta abierta, y yo era la menor. Entonces mi infancia, lo que yo recuerdo, Maite, de alguna manera, es como ser una niña hasta cierto punto muy invisible, porque me perdía en el enjambre, y una niña que miraba todo, que escuchaba todo, que veía todo. Y entonces te imaginas, con esa diversidad de hermanos y hermanas que tenía, pues era muchas influencias de diferente tipo. Mi madre, una mujer muy inteligente y muy creativa, muy manual, muy de hacer, una gran costurera, una gran cocinera, hacía la casa muy sencilla, la hacía muy bonita, y un padre muy alegre, muy amante de su familia, muy amante de su trabajo como ingeniero, que fue autodidacta hasta donde entiendo, muy buen dibujante, y que se la pasaba entre la fábrica, los ingenios de azúcar y su taller, que después ya puso un taller él, y fue ver a un hombre que también muy orgulloso, que fabrica unas maquinarias que eran cada vez más grandes, que eran los molinos para moler la caña. Entonces yo crezco en este lugar de una casa llena de gente, con música muy diversa, con hermanos y hermanas que cada quien quería hacer algo diferente, y con un papá con un taller que se fabricaban, donde había el sonido de la soldadura, del olor del aceite, los planos. Esa fue como mi infancia cordobesa, la primaria en particular. Muy bien. Oye, y entonces, este contexto familiar que nos platicas, en donde de antemano nos dices que era muy abierto y liberal, ¿cómo tú te sientes que pertenecías a ese gremio, vaya, ¿no? De hermanas, hermanos,
desde ahí empezabas como ya a ubicar cierta cosquillita de que me interesan estos temas, la parte, bueno, del dibujo que dices que también a tu papá le gustaba, como esta parte artística por un lado, pero también el hecho de ser una niña, ¿no? De ser mujer en una ciudad pequeña o comunidad pequeña, no sé en esos años qué tan pequeño era Córdoba, y al mismo tiempo en este contexto familiar, ¿qué representa Córdoba también para ti en un sentido cultural, ¿no? Decías de la caña de azúcar y demás, que sobre todo pienso yo que contrasta totalmente cuando llegas a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿qué te traes con todo ese bagaje familiar y cultural de lo que implica pues la geografía también de Córdoba, ¿no? Yo creo que de Córdoba lo que me traigo más que nada, más que un bagaje cultural, que ese lo recibía yo más de mis hermanos y mis hermanas, mi papá, mi mamá en cierta medida, Córdoba no aportaba mucho, pero sí una cultura veracruzana muy bonita, muy fuerte, y una parte, o sea, pero es más sensorial. Si yo te hablo en términos de infancia, es más sensorial. Es el olor, el ir en la batea de la camioneta a una comida, a un ingenio de azúcar, y mi papá no manejaba, entonces adelante la camioneta iba llena, yo iba atrás. Recuerdo haber en algún momento ir parada, tenía el pelo largo, suelto, ir así como que el pelo me volaba, e ir viendo la flor de caña floreando, y era como, wow. O ir subida en el caballo del lechero que me paseaba cuando repartía, o que de repente amanecíamos y había chicatanas en las banquetas, o ranitas, porque había un río cerca, el San Antonio. Es más sensorial. La música y la comida, obviamente, en Veracruz, ¿no? Eso. Ya después la secundaria y la prepa es otra historia. Ok, y justo esta parte de lo sensorial y la música, pensando en este enclave que representa Veracruz, quizás cierta región de Veracruz sobre todo, pero que Córdoba está cerca del puerto, bueno, más o menos por ahí. Con una altura más. Sí, claro, con una altura, pero esto de la música que mencionas, justo porque en tu obra, digo, ya lo platicaremos más adelante, ¿qué tanto lo recuperas y lo reivindicas desde tus raíces cordobesas, ¿no? Y veracruzanas, y que vamos viendo en tu obra? Si es algo que se te quedó muy, muy clavado desde tu infancia por tu entorno, o ya es algo que recuperarás más adelante más bien. Bueno, la música, hay un momento que fue un poco clave en mi infancia, que fue mi mamá y mi papá no nacieron en Veracruz, en Córdoba, sino que ellos llegaron realmente casi que en una emergencia de vida. Había muerto el primer hijo de mi madre, se había ido mi madre con un padre muy autoritario, se había ido con mi padre que no autorizaba esa relación. Llegan a Córdoba muy solitos y muy de una manera muy dolorosa y precaria, con dos niñas, mis hermanas mayores, ¿no? Y entonces, ay, hasta me dio cosita, y entonces, ¿a dónde iba? Déjame, me perdí. Mi mamá tocaba el piano de joven. Mi mamá tocaba, antes de salirse de la casa familiar, mi mamá tocaba muy bonito el piano y tenía un piano. Era la hija favorita, no favorita, pero la hija mayor que tenía como cuidaba menores, en fin, hermanos y más. Y cuando se fue con mi padre dejó todo. Le tiraron todo. Mi abuelo al otro día de que mi madre se fue dijo, tiren todo, no queda nada de Lolita en esta casa. Y cuando estaba yo en Córdoba a los 8 años, le dicen, yo creo que muere mi abuelo, y le dicen sus hermanos, que le van a mandar el piano. Y recuerdo la emoción de mi mamá con el piano. Y esa llegada del piano fue como muy simbólica en la casa. Desde mi mamá la emoción de abrir el espacio en la casa para que pudiera estar el piano, y me empezó a enseñar las primeras notas, y recuerdo que era pues yo sentada, una niña en un banco, sentada tocando, enseñando los primeros ejercicios de Hanon, ¿no? De ta 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 ta. Y ahora recuerdo,
en este momento me viene a la memoria el storyboard que hice de la niña tocando el piano, donde las notas se escurren, que es un storyboard que hice después con Beatriz Novaro, muchos años después. Entonces, ahorita me cae el 20, ¿cómo se liga una cosa con otra? Esa niña sentada en el piano, pues soy esa niña que después aparece en un storyboard de animación que nunca se realizó, pero pues son como estrellitas que se titilan, que prenden y apagan y de repente pin, pin, aparecen. Y así fue esta parte de la música, también la parte, yo creo que también ahí viene mucho mi amor a los instrumentos no electrónicos, ¿no? Entonces, el sonido del piano es el piano. No hay manera de que un sintetizador lo iguale, creo yo, por lo menos para mi oído. Y después ya la parte, digamos, cultural, en otros sentidos, ya fue en la secundaria y en la prepa de lo que llegaba de fuera, Maite. O sea, no tanto de adentro, sino lo que llegaba de afuera. Y era muy esporádico, y era muy a cuentagotas, porque era una enciclopedia de arte que compraba mi papá y que yo hojeaba así, una enciclopedia de pintura que venía como por corrientes países, muy bonita. El periódico que venía con notas y fotos de Remedios Varo, que me impresionó muchísimo. La revista Life, pero era lo que llegaba de afuera. Claro. Bueno, pero en este sentido, pues imagino que tus padres o tus hermanos mayores, si es que tienes más hermanos mayores, estaban totalmente involucrados e implicados en que esto sucediera, ¿no? Que llegaran estas enciclopedias, estas revistas y demás. Entonces, ya ahora que mencionas esta parte de la secundaria, preparatoria, que te vas forjando un poquito más, me imagino también que vas ubicando ya ahí como ciertos intereses, inquietudes. ¿Qué tanto esta etapa fue como digamos, coyuntural o clave para poder tomar la decisión de irte a la Ciudad de México? ¿Qué tanto desde ahí estaba la espinita de tengo que irme de aquí? ¿Qué tanto te apoyaron tus padres? ¿O fue como ahí un momento de rebeldía, de me voy porque quiero descubrir el mundo? Si nos puedes platicar como este momento de transición también a tu llegada a la Ciudad de México. Sí. A diferencia yo hablo que era una familia liberal en ciertos aspectos en comparación de otras familias. ¿Por qué? Porque empezaron mis hermanos a marchar, ¿no? Y entonces, dos de mis hermanas, Maga viene a trabajar como secretaria aquí a México, que es la mayor. Helen, que le decimos Helen, pero es Elena, ella se viene a estudiar a la UNAM Sociología. Y pasan cosas como ella cuenta, que me parece muy divertido, que en algún momento el cura de Córdoba le habla y le dice, no sé si le decía Helen o Elena, oye, me enteré que te quieres ir a estudiar a México. Sí, padre, ¿no? Parece casi chiste, ¿no? Y entonces le dice, ¿pero a dónde vas a ir a estudiar? Pues a la UNAM. ¿Cómo? La UNAM es una universidad de comunistas, es una universidad, no es una universidad para señoritas. ¿Y qué quieres estudiar? Sociología. ¿Cómo? ¿No? Entonces el padre le dijo, no puedes hacer eso no es correcto. Y llega Helen con mi hermana, con mi papá, que está en la casa leyendo el periódico, y le dice, papá, quiero hablar contigo, ¿qué pasa? Mi papá deja el periódico y le dice, pues es que el padre me dijo esto, ¿no? Y me dijo tal y tal y tal. Y entonces él le dice, a ver, mija, ¿no? Aquí con el periódico, ¿no? Dice, a ver, mija, ¿quién le va a pagar el boleto para ir a México y la comida mientras usted está en México? Pues tú, papá. ¿Quién le va a dar para los libros, para no sé qué, y la casa? Entonces, pues tú, papá. Entonces, ¿de qué se preocupa? Manda al cura a volar. Eso era. Entonces esa es la parte como que dices, un hermano, Helen se va a Sociología, Silvia, mi hermana, se va a Psicología, Rosa Marta se queda estudiando Química en Orizaba, Carlos, mi hermano, se va a Ingeniería y Arquitectura y cambia no sé qué. Y era como natural salir, ¿no? Y entonces, ¿de dónde sale esta cosa de qué voy a estudiar? Para mí lo natural tenía que ser algo
algo que implicara las manos, algo que implicara el color, el crear, el construir, el fabricar. Y entonces, cuando falleció mi madre, encontramos en su ropero un dibujito que yo hice. Yo creo que debe haber tenido unos 8 años, que estaban en fiesta y había algún invitados y música y comida en mi casa, porque había muchas comidas los domingos. Y yo me senté en el suelo y dibujé, creo que se llama Toño, el señor que dibujé, creo que es Toño. Y lo dibujé sentado en una mecedora con el cigarro y no sé qué. Y mi mamá lo guardó. Y yo no sé, en algún momento era como que Lupita dibuja bien, ¿no? Lupita dibuja y un poco el... Y siempre, y después cuando empecé con esta cosa de forrar mis libros de secundaria con los recortes de periódico de los cuadros de Remedios Varo, eso era como la pintura, ¿no? Entonces en algún momento sí dije, yo quiero pintar, como pintar, como, ¿no? Como dentro de qué contexto, qué cosa, cómo. Y entonces, bueno, fue San Carlos la opción de entrada. Acabé yéndome a Jalapa antes, por circunstancias de temporalidad, porque en San Carlos me dijeron no puedes estudiar aquí porque tienes 17 años, no había cumplido 18, me tenía que esperar. Ok, pero entonces, digamos que cuando tú ya te lanzas, ya digamos que tus papás ya habían asimilado que era natural irse, ¿no? Y tú ya tenías también por tu parte como claro que era la Academia de San Carlos, tuviste este momento transitorio de Jalapa, pero sí ya tenías como ubicado el panorama de lo que sucedía en la Ciudad de México y de lugares de aquí es donde yo me veo. Claro, y mi mamá yo creo que también decía, fiu, ya, la última, que se despache, ¿no? Y me fui a Jalapa, y hubo un momento en que me atrajo mucho el teatro y la posibilidad de quedarme en Jalapa, que ya tenía amigos y amigas y me gustó. Pero mi madre sabiamente me dijo, Lupita, ¿por qué no vas a San Carlos? Pruebas, si no te gusta, ¿qué pasa? Pues te regresas, ¿no? Si quieres Jalapa. Y bueno. Oye, Guadalupe, y cuando estás pensando ya irte a San Carlos, ¿tenías claro bien hacia qué líneas ibas? Si dibujo, pintura, o sea, las artes plásticas en general, ¿no? Esta parte que dices de crear, construir, o sea, el cine todavía no pasaba por tu cabeza. No, para nada. Okay. Para nada pasaba por mi cabeza. El cine yo lo había vivido de alguna manera que me impactó en Jalapa, con los cineclubs y con Jorge, mi hermano, que estaba llevando lo que era el cine trashumante a los pueblos y que me tocó ir a una función bellísima en su Oldsmobile con las latas de película y que sacó su proyector, íbamos entrando, yo creo que era Jico o un pueblo por ahí, entró y bajó del Oldsmobile un proyector de 16, la gente había sacado sus sillas, una barda pintada enfrente y él proyectó Tiempos Modernos. Y recuerdo que me impactó muchísimo la felicidad de los niños y la gente con el cielo estrellado y viendo la película de Chaplin, o el debate que se daba en el cineclub, porque nunca había yo visto un debate y una proyección donde se analizara lo que opinaras, ¿no? Para mí era como, eso fue un impacto. Pero yo entro a San Carlos sin tener la más pálida idea de qué era lo que yo quería hacer. Era pintura, como por decir, artes, lo que sea. Por eso a mí San Carlos, por eso me impactó tanto, porque era, quiero entrar a cada puerta, a cada taller y ver qué hay, ¿no? Porque cada taller era un mundo. Uno de mis primeros trabajos de grabado fue, si no me equivoco, con Capdevila, que me enseñó a echar ácido y a comprar una punta seca para hacer un tallado en una lámina y cada proceso era un descubrimiento, la serigrafía, el grabado, la fotografía. Nunca pude entrar a un taller que había de escultura en madera, pero así, dibujo. Y claro, era un reto, recuerdo que sentí un reto cuando entré, por ejemplo, a las clases de teoría de arte o de historia de arte, porque era así como, había que saber más. Yo llegaba poco preparada, ¿no? Ok, y en este trayecto de ir como redescubriendo la Academia de San Carlos y todos estos como lugares y nichos con los que vas teniendo contacto previo al cine, como dónde te veías, ¿no? Que entre todos estos encuentros entre las artes plásticas te ubicabas en algún lugar
¿ya? ¿O era como ir explorando sobre la marcha y a ver qué salía? Me gustó muchísimo, algo que me gustó mucho la fotografía, me gustó mucho también la serigrafía y el grabado y el dibujo con Gilberto Aceves Navarro. Esas horas y horas de dibujo en el taller con Gilberto. Pero también voy descubriendo un poco un mundo de mercado que no me encanta, no me atrae tanto, me da temor. No es que, son dos cosas, no me encanta, pero al mismo tiempo no me siento capaz de entrar a un mundo competitivo de galería. Y empiezo a descubrir un poco esta parte entre artistas, un pique de un pintor con otro, entre maestros un poco, y esa parte de ponerle precio a algo me da terror hasta la fecha, ¿no? Me cuesta mucho trabajo ponerle un precio a una ilustración, a un dibujo o algo, a una película. Porque eso es algo que no me enseñaron desde la infancia, ni la preparatoria, ni la secundaria. Entonces, realmente me doy cuenta que en este mundo que me encanta y que voy muy sedienta, probando todo y disfrutando todo y metiéndole todas las ganas a todo, porque pues era una niña bastante, y sigo siendo bastante ñoña, ¿no? Aplicadita, digamos, era aprovechar. Sentía que había perdido 5 años un poco de aprendizaje en Córdoba y quería todo, recuperar ese tiempo perdido. Y esa recuperación se da entrando a toda la diversidad de cosas a las que yo podía entrar, de disciplinas distintas en el arte, y al mismo tiempo se da como una convivencia muy importante con compañeras, amigas, mujeres. Sí tengo amigos, compañeros, en algún momento entro al grupo Suma, intento, salgo, en algún momento, pero era como yo con mis amigas, que eran Carolia Paniagua y Marisa Gómez Quiles, hija de refugiados españoles. Carolia venía a segunda carrera de psicología y Marisa de pedagogía. Y se vuelven mis grandes amigas y compañeras de trabajo, ¿no? Entonces es un aprendizaje, Maite, tanto a nivel académico, de relación muy interesante con los maestros y maestras y los compañeros, y también un poco la vida citadina. Empiezo a ir por ahí a antros nocturnos, ¿no? En la noche de salsa y llego a ir a ver un striptease, ¿no? Que me impactó muchísimo. Cosas de este tipo en antros ahí de mala muerte en la Ciudad de México. Y bueno, en uno de esos momentos llega la animación. Y yo creo que un poco haciendo referencia como a estos estrellitas o lunarcitos que trae uno en el cuerpo, como que ahí titila esta parte del cine, desde la parte de donde se enganchan muchos elementos, el dibujo, el sonido, la historia familiar, porque mi abuelo tenía cines en los ingenios, cerca de los ingenios de azúcar. Hay una historia de mi madre, si Jorge llevaba películas de 16 milímetros en Veracruz, pues mi madre y mi tío Manuel salían en un camioncito a llevar, debe ser de los Paté o de no sé cuáles eran lo que llevaban. Y mi abuelo tuvo varios cines, ¿no? Uno de mis tíos muy queridos, el tío Manuel, se jubiló de cácaro en el Cine Morelos, en Cuernavaca, ¿no? O sea, entonces, cuando yo entro a una materia más de tantas que eran nociones básicas de cine o algo por el estilo, y hago el primer ejercicio, se juntan muchos lunares, muchas estrellas de mi historia donde pues me engancho. Ok, súper interesante esto que nos platicas del antecedente, ¿no? de tu familia, ¿no? De este cine itinerante, ambulante y demás, que quizás por ahí este gran lunar o estrellita que está por ahí, me hace pensar en si estos momentos del cine en tu vida, que quizás de manera más implícita están por ahí en tu infancia, qué tanto
estabas como vinculada con el cine, tú como espectadora, ¿qué veías en Córdoba? Y pensando un poco también en esta otra etapa de tu vida, ya en la Ciudad de México, ya con estas amigas, con estos lazos, con estos espacios urbanos, ¿cómo fue tu contacto más allá de lo académico con el cine? ¿Qué te gustaba ver de niña o a qué podías acceder siendo niña en una ciudad pequeñita como Córdoba? Sí. Y luego estando acá, ¿qué espacios explorabas además de estos cineclubs que nos comentabas, ¿no? O sea, como creadora, más o menos vamos viendo, ¿no? Pero como espectadora, ¿qué es lo que te conectó ya con esta idea de sí quiero hacer cine? Yo no creo que haya sido algo que haya yo visto, porque en Córdoba era el matiné y ibas y veías 3 películas, así salías agotada, mareada, de niña, ¿no? O chavita. O ya cuando andabas de novio, ¿no? Que te agarrabas y te dabas besitos en el cine. Pero las películas eran lo que llegaba ahí y no recuerdo nada que me marcara, pero sí te recuerdo clarísimamente de tener, pues de ser una moconetita de este tamaño en la tienda del abuelo, donde se vendían desde asadón hasta la aguja y el hilo y palomitas que me cargaban de la ventana donde se vendían las palomitas y me pasaban al cine. Entonces yo lo que recuerdo es como esa estructura que sostenía esa sala de proyección con un proyector, con un tío o un proyeccionista, una oscuridad y entrar y salir, ¿no? Pero como una niña que te meten como a un útero y te sacan, ¿no? Entonces el cine era un poco eso, ese recuerdo infantil, ese recuerdo de mi hermano Carlos, mi hermano Jorge, hablando de cineclub eso es como, o esas historias que de repente resonaban de historias familiares en la mesa respecto a qué hacía mi mamá o el tío Manuel o que se había quemado el cine, que mi abuelo había ido a la cárcel porque se había quemado el cine. En fin, es más esa parte. Y después llega el cine más durante ya mi estancia en San Carlos. Vivo con Elena, mi hermana, que es una gran aficionada al cine, y no es que ya viene la muestra internacional de cine y había que ir al cine, al Ritz, ¿no? O sea, no era, por ahí aparece en algún momento ya la Cineteca, que estaba aquí en Churubusco. Yo vivía aquí a 2 cuadras de este parque y atravesando Tlalpan estaba la Cineteca Nacional, que fue la que se quemó. Yo vivía aquí en esta calle cuando se incendió la Cineteca. Entonces, esa es la parte como del cine. El cine ya como una posibilidad de factura entra en San Carlos y en la Ciudad de México, porque ya vuelve a estar como cercano, pero como admiradora, ¿no? Como una espectadora. Nunca pensé voy a ser cineasta, ni voy a ser directora de arte, mucho menos voy a ser documentalista, pero animadora. Se prende ahí una ventanita que se abre así, como esas ventanitas que hice después con papel de China, así, para Vida de Ángel, así. Ok, y entonces, digamos que este vínculo que tenías con estas amigas, ¿qué tanto también te fue a su vez conectando con ciertas miradas, ¿no? feministas o la conciencia de ser mujer, ¿no? Sí. Y más en colectivo? ¿Qué tanto esto fue también como mostrándote un panorama más amplio que quizás desde el San Carlos y desde el feminismo pudieron desembocar en esta espinita de querer generar una obra con este toque muy particular que tienes, ¿no? De la mirada femenina, vaya. Se conjuntan elementos de una manera muy sutil, Maite, porque es así como que empiezan a llegar como arroyitos que se empiezan a juntar, como en esta fuente donde estamos sentadas, como si empezara a llegar agua de diferentes lados, porque es como, por un lado, llega esta parte de la vivencia con mis amigas, con Carolia y con Marisa, que vienen. Carolia es la esposa del Chale,
que hacen la escuela Freire, ¿no? O sea, hay un ambiente de libertad. Mis compañeros son gente que se está conformando el grupo Suma, se está conformando, en fin, movimientos dentro de mismo San Carlos. Por el otro lado está la parte de mi casa, que tengo la influencia fuertísima con Elena, mi hermana, como una feminista de esos años, de la segunda ola, de la generación de Marta Acevedo, Marta Lamas, trabajando el pequeño grupo, Rosa Marta Fernández, hacen este tipo de comuna, espacios compartidos, Todo eso junto con San Carlos, y mi casa era eso. Yo empiezo a ir, me encanta, porque vivo acá y abren una peña aquí que se llama la Peña del Nahual, y me empiezo a ir en las noches a la peña y escucho a gente como Amparo Ochoa cantando, ¿no? O sea, acabo trepada ahí tocando un bombo con Emilia, Maru y Nacho y Rafa. O sea, me voy a la Unidad de Independencia a hacer gobelinos. No me daban las 24 horas, dormía muy poquito, era muy parrandera, y al mismo tiempo pues yo vivía con Elena, mi hermana, este feminismo fuerte, con mucha información, porque Helen es de argumentos, de razones, de historia. Entonces me llenaba también de toda esa parte. Y le ayudaba yo cuidando a mi sobrinito, que era chiquito, y aquí veníamos a este parque, y aquí habían fiesta infantil y costales, carrera de costales. Esos arroyitos son los que llegaban a lo que yo hacía, Maite, y creo que el feminismo fue saliendo por muchas vertientes. Dentro de la escuela, lo que escuchaba, empiezo a participar en colectivos y grupos de mujeres, y me doy cuenta, cuando veo, un poco con el trabajo de ustedes, ¿no? Con esta cosa del acervo, me doy cuenta cómo voy atando cabos, porque me han hecho ustedes también pensar por qué hice Mentirosa como la hice, y por qué hice Y si eres mujer como la hice. Y creo que me van cayendo 20. Me van cayendo 20. Genial. Oye, pues ya para ir cerrando esta primera parte, si pudieras compartir un poco también esta parte cinematográfica, que es un poco lo que estaremos platicando después, en este contexto muy cotidiano que nos compartes con tu hermana, de que eres un referente clave en tu vida, y en esta parte también de las feminidades, los cuidados, ¿no? Con tu sobrino, etcétera. También si estabas un poco ya ubicando como referentes en el cine, de mujeres haciendo cine, perdón, y si vas ubicando a contemporáneas que están ya haciendo cosas que te interesen y que empieces a involucrarte ahí, pero que también si hay como algún realizador, realizadora que ya empezaras a admirar desde antes, ¿no? Como que digas que ya estaban ahí un poco como en la mira, ¿no? Sí. Fíjate que referentes como mujeres cineastas no las tenía. Lo que tengo como referente en animación, que me vuelvo una super fan, admiradora, es del trabajo de McLaren, el animador canadiense, que hace, en cada película es un experimento más, es un juego, es una búsqueda, y al mismo tiempo un gran creador jugando con el sonido y con la imagen. Pero no tenía yo un referente y entonces más bien se da como, yo siento que yo voy metiendo en mis trabajos de animación algo que yo traía adentro, sin una referencia de nada. A lo mejor fue bueno, porque mi única referencia era McLaren. Entonces quizás eso me dio a mí como, ok, la animación es agarra lo que tengas y haz lo que puedas con lo que tienes. Y entonces, en ese sentido, creo que por eso hice lo que hice y me tomé la libertad. A lo mejor si yo hubiera tenido un referente femenino, yo hubiera intentado hacer algo. Creo que realmente el gancho fuerte para mí en términos del cine fue el colectivo Cine Mujer.
posteriormente. Bien, pues me encanta esto que dices al final, porque justo a veces uno insiste, ¿no? Desde otras miradas, más académicas quizás, uno insiste en ubicar ciertas influencias que tienen que estar ahí muy a fuerzas, ¿no? Sí. Entonces creo que esta parte deja más claro que en efecto tú traías algo ahí, ¿no? Muy genuino que querías explotar. Y que no vengo de una escuela de cine, sino vengo de una escuela de artes. Y esta parte muy sensorial que desde el principio nos decías, ¿no? Que tenías como muy latente ahí, ¿no? Entonces creo que justo esta parte de que estás iniciando con esta parte de cine mujer, pues nos deja claro que en efecto eres así como pionera en este momento de coyuntura, ¿no? En el cine mexicano, pero en el cine femenino y feminista también, y en el cine de animación finalmente, ¿no? Entonces, todo eso para mi sorpresa, Maite, déjame decirte. Pero es más que claro, ¿no? Y bueno, a mí me encanta obviamente saber más de todo esto que nos compartes e ir atando cabos también, pero más allá de lo académico, pues también agradezco todos estos aprendizajes que nos vas compartiendo y que también nos van cayendo veintes a nosotros también de cómo estamos trabajando tu obra. Y pues muchas gracias, vamos a continuar. A ti, Maite. Más tarde. A ustedes, gracias por mover estas aguas que de repente están saliendo. Pero lindas, ¿no? Sí. Espero.